Y bueno, pues ahora me quedo con el uso de la voz para presentar a nuestro siguiente conferencista que nos va a exponer el tema de el compliance en anticorrupción y laboral en los tratados. Y bueno, aquí tenemos a el licenciado Salvador Béjar Lavalle, ex jefe negociador adjunto del TEMEC, director jurídico de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, consejero jurídico en la Vicepresidencia de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario, al cual le doy la más cordial bienvenida a este foro. Y bueno, pues le dejo el uso de la voz. Adelante, licenciado Salvador Béjar. Muchísimas gracias, Mónica, y antes que nada, pues agradecer la invitación para participar en esta primera cumbre de Compliance LATAM, de la World Compliance Association. La verdad es un honor para mí que me hayan considerado y un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que trae la negociación dentro de este término de lo que es el compliance, ¿no? Antes que nada, bueno, pues además, yo sé que para todos ha sido un día muy intenso. No es fácil y no es lo mismo estar en un summit presencial donde uno tiene la posibilidad de estirar las líneas, las piernas. Aquí lo que hay que hacer es apagar la cámara y pararse. Pero sé que ha sido un día muy largo para ustedes y bueno, trataré de no ser o abusar mucho del tiempo. Déjame presentarles, nada más que mi icono de la presentación se fue. Un poco de dónde estamos en el tema de compliance en la negociación del tratado. Ahí creo que ya pueden ver mi imagen, ¿verdad? Asumo que sí. Bueno, antes que nada, yo creo que no me voy a enfocar al tema al término de compliance per se, porque... Salvador, se ve la presentación, pero en el formato donde, no en el formato de presentación. No sé, Isa, si le puedes comentar cómo para ponerla. Ahí está. Ahí está perfectamente. Ahora sí. Bueno. Estábamos viendo tus notas, entonces ya era como... Bueno, ya les anticipé un poco de lo que les iba a decir. Qué bueno verte, amigo, de verdad. No, y Octavio, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que como siempre es un gusto para mí compartir contigo y el excelente equipo de expositores que siempre tienes en la mesa para todo el auditorio. Yo les diría, y bueno, ya que está Octavio aquí, platicando con él, estábamos debatiendo un poco del origen de la palabra compliance. La verdad es que por respeto al derecho de autor, no haré la cita, pero hablábamos de Adán y Eva. Yo hablaba de los 10 mandamientos y podíamos seguirnos ahí. Yo creo, ayer reflexionando a las 3 de la mañana, pensaba incluso en Caín y Abel. Entonces creo que el tema de compliance es un tema que llegó para quedarse, ¿no? La realidad de las cosas es que en el tema de anticorrupción en el Tratado del Tratado México, Estados Unidos y Canadá es un tema muy innovador. Sí, México ya lo traía en otros tratados, es una realidad, pero sí hay una gran diferencia, yo le diría fundamental en el tema de anticorrupción en el TEMEC, que es de entrada que este capítulo solamente en el TEMEC es el primer tratado en el que sí lo tenemos a nivel de sujeto a solución de controversias en el capítulo 31 del tratado. Ahora, yo creo que en el tema precisamente de compliance y de anticorrupción, este no es un tema nuevo y hay que reconocer la labor que la propia organización, la OCDE, ha hecho desde hace más de 10 años en las primeras guías que sacó en materia de compliance y anticorrupción. Y recientemente, seguramente lo han visto en este largo día de presentaciones, ya alguien lo habrá abordado. Hace un mes, en mayo, la OCDE también sacó una guía actualizada, lo cual pues representa un gran avance, ¿no? 38 países, 38 economías, incluyendo México, en la OCDE, pues lograron ponerse de acuerdo en cómo
ir acotando o ir cerrándole la brecha a este cáncer. Yo siempre lo he llamado los temas de anticorrupción, el tema de piratería, yo los llamo cánceres de la sociedad, porque precisamente corrompen y corroen las buenas prácticas. Yo les diría también, hay antecedentes en los tratados. Escuchaba puntualmente la presentación del doctor Merino. Al inicio había escuchado también al doctor Vargas al inicio de la cumbre hablar de los orígenes y hablar en los diversos aspectos donde se encuentra el tema de compliance. Yo les diría, compliance también está en el tema de compras de gobierno. O sea, el tratado, el TEMEC, incluso el NAFTA, el original, el TELECAN original, ya tiene principios de anticorrupción. Un dato muy claro, solo para ejemplificarlo, es en el capítulo de compras de gobierno. En compras de gobierno, cuando se estaba negociando en el 92 el acuerdo trilateral, una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos en la mesa de compras de gobierno era que México no le diera ventajas competitivas a los nacionales versus a los americanos. Y una de las reglas que hoy, curiosamente, lo que en los 90 era una ventaja competitiva, hoy era, antes de la negociación del TEMEC, era una barrera comercial. Era el hecho de que entre la publicación de la convocatoria y la apertura de ofertas hubiera por lo menos 40 días. Y en los 90 hacía sentido porque todo era en papel, había que venir, había que presentar, comprar las bases, preparar y presentar, ¿no? Y eso pues podía poner en una licitación de 5 días, pues a los americanos los ponía en desventaja. Ahí fue cuando empiezas a ver principios de transparencia y principios que combaten este tipo de actos de corrupción. Estados Unidos se fue más lejos en el CAFTA, y esto es nada más otro pequeño dato anecdotario. En CAFTA, que es el acuerdo de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos inserta una cláusula anticorrupción en el capítulo de compras. Expresamente se prohíbe y se sanciona a los funcionarios públicos que faciliten o que sesguen una licitación en favor de una empresa, una persona física o una empresa moral, una persona moral. Y obviamente el TEMEC recupera esta cláusula de alguna manera y la refleja en el capítulo de compras. El TEMEC ya trae un artículo, el 13, si no mal recuerdo es el 1317, que dice que hay una garantía de integridad de las prácticas de contratación. Hay mucho debate respecto de cuántas licitaciones versus cuántas asignaciones directas, pero creo que esa es materia de otra mesa de debate. Hablando del tema del capítulo de anticorrupción, yo les diría, es un gran pilar y un gran avance para México. La administración, la administración Peña Nieto, una de las preocupaciones era poder dejar un capítulo sólido que permitiera a México posicionarse en un estándar internacional en esta materia. Entonces, ¿qué hicimos en este capítulo? Lo dividimos, yo lo puedo dividir en 3 para ustedes. Yo creo que es lo más ejemplificativo, lo más gráfico, ¿no? El primero es a nivel de gobierno. ¿Cuáles son las políticas públicas que el gobierno federal va a implementar precisamente para romper estos vicios de la sociedad y del gobierno? Y lo primero, pues, es obviamente penalizar los actos de corrupción. O sea, debe de haber un tipo penal. El TEMEC exige que haya un tipo penal en contra de esto. Lo segundo es que haya medidas para prevenir esos actos de corrupción, y el doctor Merino creo que fue muy claro en el tema de comercio digital, donde pues, obviamente mientras más transparencia y mientras menos manos humanas intervengan y sea más digital, eso también disminuye o es un aliciente a reducir la corrupción. Y el tercero es la protección a denunciantes. Este es un esquema que no existía en México. La verdad es que es una figura muy difícil de implementar. O sea, en Estados Unidos se conoce muy fácil que se puede dar. El segundo gran pilar podemos hablar a nivel de las empresas, y aquí entra claramente todo el tema de facilitación y todo el tema de compliance. No voy a entrar al detalle. El doctor Juan Manuel Saldaña lo habló muy bien. Yo no podría ponerlo en mejores palabras,
pero el tema de facilitación de pagos no existe en México y es una figura perfectamente válida, reconocida y permitida en Estados Unidos, y fue un gran debate entre México y Estados Unidos, porque México no podíamos aceptar tener una figura de estas cuando lo que estamos yendo es en contra, en un contrasentido a esta figura. Entonces, este tema fue un gran debate entre México y Estados Unidos, precisamente por el tema de cómo se percibe en México, ¿no? En México, pues facilitar el pago, pues es dar una mordida, y eso, pues, obviamente es claramente un tipo penal en México. El otro, pues, es ya el tema de compliance, que es adoptar los programas de cumplimiento y cómo combatir la corrupción al interior de las corporaciones. El tercero es, pues, la corrupción no tiene límites, y esto yo siempre lo he dicho. Uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos y las sociedades es combatir este cáncer como la corrupción o la piratería. Es el problema de que ellos sí traspasan las fronteras y las leyes no. Bueno, Estados Unidos a veces dice que sí puede pasar o aplicar extraterritorialmente sus leyes, pero al final del día, la realidad es que no hay forma de aplicar la ley local en un tercer país. ¿Qué nos queda? Precisamente el tercer pilar, que es la cooperación internacional, la cooperación entre las agencias de gobierno para intercambiar mejores prácticas, para examinar alternativas de cooperación y poder combatir de manera unificada este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, en el tema laboral, y me voy un poquito rápido porque creo que el tiempo se me va a agotar. En el tema laboral tuvo dos grandes momentos. Me voy a ir a los antecedentes muy rápido, porque creo que todo el mundo los conoce. El tema laboral no es un tema nuevo en la negociación de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, desde el Telecan ya traíamos un tema laboral. Los principios son los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no son temas nuevos. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo aquí les diría, en realidad, en los 90s, México no tenía, cuando México negoció, México, el Tratado de Libre Comercio lo cerró en septiembre. Ahí concluyó la negociación. Pero también hubo una transición gubernamental donde sale el presidente Bush y entra el presidente Clinton. Y Clinton, siendo un gran demócrata, dijo, pues, ¿qué crees? Que no te alcanza México para pasar este acuerdo en mi Congreso. Además, yo siendo demócrata, pues no me das nada para ir a negociar y que los demócratas te lo acepten. ¿Qué tuvo que hacer México? Y yo debo reconocer la habilidad negociadora de México en crear dos figuras paralelas, pero que no se conectan completamente con el acuerdo comercial. Y yo digo que esto es fue un gran arte de negociación de México, porque haberlo puesto al nivel que lo vamos a ver más adelante, a México sí lo hubiera puesto en problemas porque no estábamos preparados. México apenas en los 90 se empezaba a abrir al libre comercio. Ponerle un componente ambiental y un componente laboral y hacerlos obligatorios a la luz del acuerdo comercial y tener sanciones comerciales por una infracción laboral hubiera para México sido un gran, perdón el término, un heavy lifting de cumplimiento de sus compromisos internacionales. No que no lo pudiera hacer, pero sí representaba un riesgo mucho más allá de lo que podía vislumbrar el gobierno mexicano. El TEMEC tuvo dos momentos. Yo les diría, el primer momento fue hasta noviembre, el 30 de noviembre, cuando se firma el primer TEMEC, el TEMEC original, y luego su protocolo modificatorio que trasciende y que logra su implementación hasta junio del 20. Los dos, yo les diría, los dos reconocen estos cuatro principios: la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación de formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la prohibición de todas las formas de trabajo, de las peores formas de trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación y el empleo, en el empleo y la ocupación. Estos son principios que no son nuevos. Si yo me regreso y lo pongo en esta perspectiva, les podría demostrar que el acuerdo laboral del 93 refleja los mismos principios. Eso es una realidad, pero la gran diferencia es los riesgos que implican. Primero, porque ya el acuerdo laboral se inserta dentro de un complejo de reglas
llamadas Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, que el capítulo ya no es un tratado laboral, sino ya es un capítulo que regula relaciones laborales y que están sujetas a un mecanismo de solución de controversias. ¿Cuál es el gran problema que podemos identificar y por qué para el tema de compliance y para las empresas que tienen un departamento de compliance es un gran riesgo? Aquí lo vamos a empezar a ver. Es primero que el protocolo, nos guste o no, aceptó que hay una presunción afirmativa de afectación en el comercio por parte del panel arbitral. Eso es muy grave porque aquí eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Esa es la primera presunción o el primer gran riesgo al que nos enfrentamos. El segundo es que Estados Unidos tiene una ley muy añeja que hoy puede tener un efecto en México muy grave, que es prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. Y no es que México esté exento, sabemos que todavía hay formas de trabajo forzoso en México y las estamos combatiendo. Pero hoy, con el nuevo protocolo, Estados Unidos nos podría poner ciertas barreras a eso. El tercero, en el TEMEC, en el original, teníamos una condición de un curso de acción o inacción sostenido recurrente. O sea, esto no podías argumentar que hubo un incidente, esto es un solo ejemplo, pero no podías argumentar que había un solo incidente de violencia contra los trabajadores y que con ello violabas un tratado. Con el protocolo modificatorio se elimina esta condición de a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, que estaba previsto en el 2237, ahí hay un error, perdón, y con eso una sola violación, un solo caso de violencia contra los trabajadores se constituye o puede constituir una violación al tratado. Y el último gran riesgo, yo les diría, es que por primera vez se aceptan la presentación como evidencia de testimonios anónimos y pruebas testadas. Es decir, te acusan pero no sabes quién, y te acusan y no sabes qué dice. Entonces, pues ese es otro gran riesgo que yo veo en esto, y por eso el compliance se vuelve cada vez más importante. Precisamente aquí los riesgos a los que yo me refería, tenemos el otro gran riesgo que yo les diría, y me voy a enfocar al círculo izquierdo, es el hecho de que el protocolo genera un nuevo mecanismo, que le llamamos el mecanismo laboral de respuesta rápida, que aplica solo en dos supuestos en materia laboral, que es asociación colectiva y libertad de asociación y negociación colectiva. El gran problema es que bajo esos dos principios, uno, ahí está la presunción de la carga de la prueba por parte de la demandada, y dos, que es un procedimiento muy expedito y va contra la empresa exportadora, contra la instalación cubierta. ¿Qué significa? Que Estados Unidos, además el mecanismo prevé que la parte demandante pueda, y esto solo le aplica, yo diría que un error de negociación. Estados Unidos es el único que en términos de aranceles, primero cobra el arancel y luego si era duty free lo devuelve. Y aquí con este protocolo lo que se permitió es que Estados Unidos cobre el arancel y lo retenga, no se lo devuelva legalmente, lo debería devolver, pero ahora con el protocolo lo puede retener en contra de esta empresa exportadora hasta que se resuelva el problema laboral. Entonces, ese es el gran riesgo que ahora tenemos que enfrentar y que hay que preparar, y las oficinas de compliance tienen que estar preparados para saber cómo enfrentar esta situación. ¿Qué se ha hecho? Y aquí el Consejo Nacional Agropecuario, desde la negociación y desde el protocolo, pues ha tenido una gran preocupación por el tema de las investigaciones laborales. Realmente el sector agropecuario ha sido atacado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, por los productores locales estadounidenses en muchas fracciones. Tenemos el tema de azúcar, tenemos el tema de tomate, las investigaciones de salvaguardias, los berries, los tomates, los pimientos, las calabazas, en fin. Entonces, y tenemos que llegar a un proceso de compliance en el campo, que no es tan fácil. Realmente yo les diría, es un gran reto.
Y lo que hicimos fue crear un distintivo de empresa agrícola responsable, que es el DIERTEMEC. Suena muy bonito, la verdad, que TEMEC es como mi hijo, entonces DIERTEMEC es muy cariñoso. Pero esto es lo que hacemos. Al final del día se crea este estándar. Estos son los fundadores, miembros fundadores del estándar DIERTEMEC, que está con AIFORES. ¿Y qué hace este estándar? Básicamente, establece una matriz de riesgos, te hace un proceso de autoevaluación de las empresas, es un cuestionario bastante extenso. Yo les diría, cada sector, y por eso cada sector o cada gremio saca un estándar de autoevaluación diferente. No es el mismo estándar que se puede aplicar, por ejemplo, en la Concamín o en un sector de manufacturas, que en un sector financiero. El sector financiero está expuesto a muchos riesgos diferentes de lavado de dinero, de transacciones internacionales, de verificación, lo mencionaba el doctor Merino, el PLD. En el campo es diferente. En el campo lo que tenemos que asegurarnos es que no haya trabajo forzoso, que no haya abuso contra los migrantes, que no haya trabajo infantil en el campo, y que los trabajadores del campo también tienen el derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva. Entonces, el estándar que se hizo con este distintivo de empresa agrícola responsable, precisamente lo que hace es crear esa matriz de riesgos, ese cuestionario, donde preguntas tan básicas como decir, oye, ¿entregaste copia del contrato colectivo? Porque la reforma laboral lo exige. Y parte de los derechos consagrados en los principios de la OIT y del TEMEC te dicen que tienes que cumplir con ciertas obligaciones. Bajo esos supuestos, este cuestionario te va llevando de la mano para ver si entregaste una copia del contrato colectivo, si tienes las cuotas obrero-patronales, si el trabajador estuvo informado, si en todo momento fue libre, si la votación se llevó a cabo de manera libre y secreta, en fin, y eso es lo que te va llevando de la mano para poder entrar en este proceso de compliance agrícola, podríamos llamarlo, y poder no caer en violaciones en materia comercial. Recuerden que pues, hoy, ya con el nuevo TEMEC, una infracción laboral, un tema laboral trasciende al campo comercial, y eso pues lo que significa es que te puedan poner una sanción tanto a nivel empresa, a través del mecanismo rápido, el mecanismo laboral de respuesta rápida, o a nivel país, si se lleva a cabo un panel arbitral o un panel de solución de controversias de Estado a Estado, o sea, demandante un país, demandado el otro país. Y con eso, pues déjenme concluir para dejar un poco de tiempo para preguntas, si es que todavía estamos en tiempos. Primero, todos los que trabajen en el departamento de compliance, yo les diría, tranquilos, no panic. Compliance es un term of art que ya llegó para quedarse. O sea, hoy por hoy las empresas tienen que tener una oficina de compliance. Ahora, ¿qué sí tienen que cuidar o qué tienen que hacer? Pues uno, tienen que fortalecerse a la luz de los nuevos estándares internacionales. Fundamental. Dos, tienen que observar todas las disciplinas. Realmente lo veíamos, puede ser en temas de protección de datos, puede ser en temas de comercio digital, puede ser en temas de compras de gobierno, en temas laborales, temas ambientales. Entonces, tienen que realmente hacer un análisis interno de hasta dónde tienen que cubrir. Y yo les diría, es mucha el campo de acción. Y por último, yo les diría, tiene que haber una clara coordinación al interior de la empresa. Y debido a que hoy por hoy vivimos en un mundo global, no es nada más a nivel vertical, o sea, no es nada más desde del presidente de la organización hasta el empleado que cuida la puerta. Yo les diría, sí, es vertical hoy el compliance, pero también es horizontal. El compliance tienes que ver cómo está tu cadena de valor, quién es el que te está vendiendo, si es un proveedor confiable, si no, si lo verificaste, si tienes un partner también, si está en el mismo, porque hoy por hoy pues todos estamos interconectados.
Octavio, con eso yo concluyo, pero obviamente espero estar preparado para alguna pregunta. Pues de verdad, Salvador, muchísimas gracias por la excelente charla que nos diste. Tenemos tus datos. Obviamente para nosotros es fundamental el impulso al sector primario, en lo que nosotros podamos apoyar en cuanto a los modelos de integrador empresarial y que podamos implementar de herramientas. Seguramente vamos a tener alguna reunión posterior. Y pues bueno, pues ya resolviste varias de las dudas que tenían algunos que nos estuvieron escribiendo. Y pues hay varias que es una muy sencilla, que si caen en alguna práctica indebida, pudieran a través de un panel tener un laudo en el cual se les bloqueara. Es una pregunta específica. Y en el tema laboral de los mecanismos de respuesta rápida, si tienes algún comentario, sobre todo respecto a los últimos que se implementaron, ¿no? Ya vemos que ya también está el doctor Jorge Luis Silva Méndez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, qué bueno que llegó. Vamos como relojito. Mire, para hacer una cumbre con muchas conferencias a nivel mundial, ya recorrimos 3 continentes, pues vamos en tiempo. Si nos tiene nada más tantita paciencia para que nos responda el doctor Béjar. Y muchas gracias, doctor. Pues... No, claro que sí. Yo te diría, el mecanismo laboral de respuesta rápida es un mecanismo Estado-Estado, o sea, si es un derivado, yo te diría, es un derivado de un panel normal, simplemente que es un procedimiento muy acelerado, o sea, en menos de 4 meses ya tienes una decisión, no lo puedes rechazar, o sea, ya no hay chicaneadas. Aquí muchos dirán, oye, es que en el NAFTA original sí podías chicanearlo y si no nombrabas panelista nunca ibas a tener un panel aquí, se acabó. Tienes un panel porque tienes un panel y en 15 días el panel está integrado y en 45 tienes que haber contestado. Y si no aceptas que un país, que el panel vaya y verifique las condiciones, simplemente se toma como negativa y pues como, ahora sí que te aplican la de la ley, ¿no? Es un procedimiento muy rápido, es sumario, y desafortunadamente por cómo está redactado, el gran problema que tienes es, México no retiene los aranceles, o sea, tú llegas a la aduana en México y si no pagan arancel, pues lo declaras que es 0 arancel y pasas, ¿no? En Estados Unidos el mecanismo es diferente, Estados Unidos te cobra el arancel y luego tú metes una solicitud de devolución y te lo devuelven. Cuando tú metes esa solicitud de devolución y estás en un procedimiento, vamos a suponer, empresa A está en un procedimiento donde le observaron que no hubo libertad de asociación o que la votación estuvo sesgada y no hubo libertad de voto secreto, libre y secreto, en ese momento Estados Unidos le puede retener la devolución de la cuota arancelaria pagada a esa empresa hasta en tanto se resuelve el problema laboral. Y si fuera recurrente, o sea, ahora sí que si te vas a la recurrencia, además de todo, ya le cierra el comercio. Entonces, hay muchos bemoles. La verdad es que con esto voy a contestarte la segunda pregunta. Es un mecanismo tan nuevo que no hay experiencia. No conocemos los boundaries, los límites de esto. Tenemos que estar navegando con mucho cuidado. Algo que se le ha dicho a la Secretaría de Economía es que hay que contestar bien y hay que contestar muy preparados desde el principio, porque de aquí para el real tenemos esto ya llegó para quedarse, estos procedimientos van a estar presentes. Recordemos que Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, nombrada por el presidente Biden actualmente, era asesora del Congreso en la etapa de negociaciones del protocolo. Precisamente el tema del mecanismo es una creación de Katherine Tai. Y por ello lo sabe de ida y vuelta. Y lo está ejecutando al pie de la letra y nos va a traer marchando día y noche. Entonces, ya hay 2 casos. Está el de General Motors en Silao, por un conteo de votos, donde la Secretaría del Trabajo canceló la votación y emitió una nueva convocatoria, una nueva votación para aclarar, o sea, ese tipo de respuestas que tenemos que dar para tratar de evitar sanciones, ¿no? Y el otro, pues es el caso de la otra empresa, que creo, si no mal recuerdo, es autopartera, ahorita se me fue. Tridonex. Tridonex, perdón. Gracias, José Manuel. Entonces,
tenemos que estar muy preparados. Creo que el equipo, yo confío en que el equipo de defensa de la Secretaría de Economía son pues gente de la vieja guardia, como podríamos decir. Creo que conocen la materia, han estado en los litigios internacionales y confío en que México va a ser una gran defensa para evitar sanciones comerciales, ¿no? Pero sí hay un riesgo latente. Pues, profesor, sí, licenciado Salvador Béjar, muchísimas gracias. Te dan mi aprecio y cariño, como sabes. Me da gusto verte sano. Y pues el doctor Vargas Menchaca, compañero mío de cuarto junto, porque no quería darte también un mensaje. Decía que no, porque se extendió el tiempo, pero pues nada más le digo que un apapacho se lo merece, Salvador. Claro que sí, sin duda, el licenciado Salvador Béjar no solo es un experto en temas de comercio exterior, sino que, como lo escuchan, tiene inside information por estos años que estuvo primero en Washington, me parece que más de una década, y luego, gracias a su trayectoria, fue seleccionado como uno de los leads negociadores, y siempre es un gusto escucharlo y saber que está actualizado en una diversidad de temas y que podemos obtener información útil de su persona. Muchas felicidades, Salvador, y la maestra Mónica Ortega, nuestra secretaria general, te va a hacer entrega del reconocimiento correspondiente. Felicidades. Muchas gracias, doctor. A los dos doctores. Felicidades, doctor. Y bueno, Isaí, nos apoyas con el reconocimiento para el doctor. Bueno, doctor Salvador Béjar Lavalle, de verdad me complace, me congratula entregarle este reconocimiento, pues por su participación en el primer Summit LATAM de Compliance, International Business Customer Logistics, y este día 17 de junio de 2021, firmado, por supuesto, por el doctor Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la World Compliance Association, capítulo México, por el doctor José Manuel Vargas Menchaca, presidente del Comité Técnico y de Estudios en Comercio Exterior y Aduanas en la World Compliance Association, y por nuestro presidente internacional, Diego Cabezuela Sancho. Pues nada, doctor, muchísimas gracias por su participación, encantados de haberle escuchado.